ayudar. All right, Muy let's bien. begin in a word of prayer. Comencemos en oración. Father, as we gather Padre, this al evening, congregarnos I en pray esta that tarde, you will oro use tonight porque tú to uses en further esta equip noche us para in the work that you've called us equiparnos to. en la obra a la que nos I has pray llamado. for these men Oro that por you will estos cause their hombres minds to que be hagas very que sus alert and mentes estén sharp. muy alertas y I pray that agudas. you will Oro porque ignite and tú inflame their hearts. enciendas sus I pray corazones that you will y oro continue to porque use them in a mighty continúes way. usándolos de una May manera these men poderosa. have Que great estos hombres influence tengan una gran here in influencia aquí Mexico en for the México preaching of the Word of para la God. predicación de la palabra I de Dios. ask now that you would bless Pido the ahora que time that we will bendigas el spend tiempo que together pasaremos tonight. juntos en esta noche. I pray your Holy Oro Spirit will be porque the tu great Espíritu teacher Santo es el gran of all maestro truth de toda tonight to verdad our en esta hearts. noche para nuestros Move mightily corazones. Que se upon mueva our hearts. poderosamente en In nuestros Jesus' corazones. name En we el nombre pray. de Jesús oramos. Amén. Well, Bueno, last night we anoche talked about the hablamos meaning del and the significado marks y las of marcas de la expository predicación preaching. expositiva. And Y tonight en esta I noche want us to consider the quiero que models consideremos los and modelos mechanics y la of mecánica de expository la preaching. predicación expositiva. And so in this session, Entonces, en esta I want sesión to zero in quiero on the concentrarme en models los of modelos de la expository predicación preaching. expositiva. I think models are very Creo que los important modelos son muy importantes because porque preaching la is as predicación much caught as it is taught. es no solo enseñada, sino también I have learned aprendemos more al ver about cómo how se to hace. preach He aprendido más de by cómo listening to predicar great al preachers escuchar a buenos than predicadores. really than I Realmente de have lo que learned yo he from aprendido books about de los preaching. libros acerca de la predicación. I think it's very Creo que es important muy importante to read que books about leamos preaching and to libros have a acerca de la class like predicación y this tener on una clase preaching. como esta acerca de la But I predicación. think the Pero creo greatest way que that we la learn how mejor to manera en la que preach aprendemos a predicar is by es al listening to escuchar great preaching. gran It just predicación, becomes muy a buena part of predicación, porque us. se vuelve parte We de nosotros. learn by Aprendemos al observing and noting observar how y God has darnos used cuenta de other cómo great Dios ha preachers. usado a otros grandes I have predicadores. learned how to Yo he preach aprendido a cómo predicar over the last a lo largo de los 40 últimos years 40 años by listening to al John escuchar a MacArthur. John MacArthur. Maybe the last Quizás 35 los years últimos by listening 35 to años John al escuchar a MacArthur. John MacArthur. Huge influence on Una my life. gran influencia en mi There are vida. other Hay great otros preachers grandes predicadores in America en who have Estados had Unidos enormous que han influence tenido upon una my life. enorme influencia en mi vida. I want to set Y before quiero you some models presentarles algunos modelos that I pray will que have a great oro que tengan influence una gran upon your influencia life. en sus vidas. Now, Ahora, these models estos modelos go way back. se remontan al pasado. Expository La predicación preaching is expositiva not a new no es approach un nuevo to the pulpit. método en el It's púlpito. not something No that es algo began que with comenzó con John in MacArthur the United States. en Estados Unidos, It's not en something that Norteamérica. began with No es Martin algo Lloyd que comenzó con Jones Martin in Lloyd London. Jones en Londres, Neither did it begin with ni Charles comenzó Haddon con Spurgeon. Carlos Haddon You've got to Spurgeon. go further Tienes back. que ir aún más It atrás. did not begin No with comenzó con John Calvin in Juan Geneva. Calvino en Ginebra, It did not begin no with Martin comenzó con Luther Martín in Lutero Wittenberg, en Germany. Wittenberg, en You've got to go Alemania. further back. Tienes que aún ir más It atrás. did not begin with No the church comenzó fathers. con los primeros líderes It de la did not iglesia, begin los with the primeros padres. No apostles. comenzó con los It apóstoles. did not even begin Ni with siquiera Jesus comenzó con Christ. Jesucristo. You've got to go further Tienes back. que regresar aún más en You've el got to go pasado. back to Tienes the que regresar prophets. a los profetas. To be an expositor Para ser un is to expositor, preach like the ser un prophets. expositor es The predicar prophets como of los old. profetas de la I told antigüedad. you last night, Les dije I don't want you anoche to preach que no like quiero an que American prediquen como un necessarily. americano, un estadounidense And I don't want you to necesariamente. preach Y no like quiero a que prediquen Mexican como un necessarily. mexicano I want necesariamente. you to preach Quiero like que biblical prediquen preachers. como los The men predicadores that we bíblicos, find in the los Bible. hombres que I want encontramos you en la to Biblia. stand Quiero que se with pongan de those pie prophets junto con esos and with the profetas y con apostles los and apóstoles with the Lord y con el Jesus Señor Christ Jesucristo himself. mismo. So I want us to Entonces, begin now quiero que by comencemos ahora looking at the al very ver first al primer expositor expositor that there is. que existió, name is y su Moses. nombre es Moisés. I want you to turn back Quiero to the que book of regresen al Deuteronomy, libro de Deuteronomio en su Biblia, to Deuteronomy a chapter Deuteronomio 1. capítulo 1. There could not have been an No podría haber expositor un before expositor Moses, antes de Moisés, because Moses porque wrote the Moisés first escribió five los books of the primeros Bible. 5 libros de la Biblia: Genesis, Exodus, Génesis, Éxodo, Leviticus, Levítico, Numbers, Números, Deuteronomy. Deuteronomio. There was not No scripture to exposit. había escritura Before alguna Moses que wrote exponer the antes de Pentateuch. que Moisés escribiera el Pentateuco. Granted, there is some Claro debate que hay algo de regarding the debate dating con of the book of respecto a Job, la fecha del libro de Job, but for sake of argument, pero por
para efectos de The argumento. Pentateuch El is Pentateuco the first es 5 books son of los the Bible. primeros 5 libros de la Biblia. Moses wrote Moisés those books. escribió esos libros. When we come to the book of Cuando Deuteronomy, llegamos al libro de Deuteronomio, at the end of al Moses' final life, de la vida de when it's Moisés, time for Israel cuando to es cross over momento de Jordan, que Israel ya cruce el and Jordán Moses will go y up into the Moisés mountains va a and die. subir a las montañas God y a has said morir, to Moses Dios le ha that he dicho a will not Moisés enter que él into no va a the entrar a promised la land. tierra prometida. And so Y Moses entonces gives Moisés da the second giving la of the law. segunda entrega That's de what la the word ley. Deuteronomy Esto es lo que la means. palabra de Deuteronomio The significa, second law. la segunda And as ley. he gives Y the conforme él second da law, la in segunda reality, ley, what realmente Moses lo is que doing Moisés está haciendo is es expositing the exponer, law that he hacer una gave the exposición de first la ley time. que dio la primera vez. It's the first time Es la anyone primera could vez take que alguien written puede scripture tomar las escrituras and escritas preach y written scripture. predica escritura, So in las Deuteronomy escrituras escritas. chapter Entonces, 1, en Deuteronomio capítulo 1, and beginning in verse comenzando en 1, el versículo 1, the word of God reads, la palabra de Dios dice, These are the estas son words las palabras which que Moses habló spoke Moisés to all a todo Israel. Israel. And what will follow now is Y a lo que va a series seguir a continuación es una serie de that sermones Moses will que give. Moisés va a dar. And when we come down to Y verse cuando 3, llegamos al versículo 3, it says that dice Moses spoke que to the Moisés children of habló a Israel los hijos de Israel according to conforme a all that todas the las Lord cosas had que Jehová commanded le him había mandado to give to them. acerca de ellos. Moses understands Moisés the message entiende does el not mensaje, originate with entiende que el himself, mensaje no se origina but he's en él, simply the que él mouthpiece simplemente for es the el word of vocero God. de la palabra de He's Dios. simply the Él middleman simplemente es between el God intermediario, and el Israel. mediador entre Dios y And he Israel. is to give Y él voice debe dar to what voz God a lo has que already Dios ya commanded. ha mandado. Verse 5 is a Versículo very 5 es important muy verse. importante, un versículo muy importante. It reads, across the Jordan Dice, in the de este land lado of del Moab, Jordán, en tierra de Moab, Moses resolvió undertook Moisés to expound declarar this law. esta ley. That word Esa expound palabra is a very declarar es important una palabra word. muy It importante. carries the idea Lleva la idea, to conlleva la idea exposit de the exponer law. la ley. The word means La to make palabra clear, significa to aclarar, make distinct, hacer algo to make distintivo, plain. hacerlo simple. This word, Esta this palabra Hebrew word, hebrea means to significa explain, explicar, to make what is hacer lo obscure que es oscuro clear. claro. That is what the Eso es lo expositor que el does. expositor hace. He explains Él what God explica lo que means by Dios what God quiso says decir in con His lo que word. Dios dice en su palabra. And the word La palabra expound declarar also carries también the basic conlleva el meaning of to significado dig, elemental de such as escarbar, to dig así como into escarbar en something. algo. To dig a well. Escarbar, por ejemplo, And the idea un is pozo. Y that la idea Moses es que was Moisés digging into estaba the law escarbando of en God. la ley de He was Dios. not content Él with no what estaba lay on the contento con lo que surface. estaba en la He superficie. wanted to dig Él down quería escarbar and to en la profundidad explain y explicar the riches las that riquezas lay beneath. que estaban the abajo de la surface. superficie. So what Moses Entonces will lo que do Moisés va a hacer is he will es make que the él word va of a hacer God que la palabra de very Dios sea plain. muy clara I y told you simple. last night, Les the dije number anoche one thing that que people lo say to número John uno que la MacArthur gente le dice a John as a MacArthur compliment es to him, como una to give him felicitación feedback after he al speaks, retroalimentarle, al hacerle is comentarios you después de made que that habla, very le dice, clear. tú hiciste que esto fuera muy My father claro. was a Mi professor in padre fue un medical profesor school en la escuela de for over medicina 30 years. durante 30 And años, he más de told 30 me años, y él me dijo that the que speaker el who orador, is unclear quien no es claro, is a man who es has un not hombre yet que mastered todavía the no ha subject. dominado su tema. If you have mastered Si the has subject, dominado el tema, you can make tú it puedes clear presentarlo to the de listener. manera clara al oyente. That's what the Eso es lo que el expositor does. expositor hace. We make the word of Presentamos God la palabra de plain and Dios clear de una manera simple to y the clara para el oyente. Now, I want you Ahora, to turn to quiero que Deuteronomy pasen a chapter Deuteronomio 4. capítulo 4. Deuteronomy chapter Deuteronomio 4. capítulo 4. And I want to begin in Y verse quiero 1. comenzar en el versículo 1. And what I want you to know Y lo que quiero que vean is that es Moses que will do Moisés three va a hacer things tres as an cosas expositor. como un expositor. This is what you and I Esto es do lo que week tú y yo after week hacemos after semana week. tras semana tras semana. This is what you and I Esto es will lo que do tú for y the yo rest haremos of our por el lives. resto de nuestras vidas. These three things Estas tres are cosas this. son las siguientes. You read the text, Lees el texto, you explain explicas the el text, texto, you apply the aplicas el text. texto. That's what the Eso es lo que el expositor does. expositor hace. You read the Lees el text, texto, interpret or interpretas explain the o text, explicas el texto and then y después apply or aplicas exhort o with the exhortas text. con el texto.
And that's exactly Y eso es what Paul said to exactamente lo Timothy. que Pablo en 2 In de 1 Timoteo, en Timothy 1 4, Timoteo verse 4, 13, versículo I mention 13 this dice, as a footnote. menciono esto como un Paul said, comentario al until margen. I come, Pablo dijo, entre tanto que voy, give attention to the ocúpate public en la reading of Scripture, lectura, to exhortation, en la and to exhortación teaching. y la enseñanza. That is the Ese es apostolic pattern. El patrón for expository apostólico preaching. de la predicación expositiva. We must do all Debemos three of hacer those. los tres elementos. Read the text, Leer el texto, explain or teach explicar the o text, enseñar el texto and then y apply después or aplicar exhort o with exhortar the con text. el texto. That is what we Eso will es see lo Moses que doing. veremos a Moisés He hacer. is the Él first es el example primer of ejemplo an de un expositor expositor in Scripture. en las Escrituras. So notice what he Entonces says. observe lo que dice. Now, O Israel, Ahora pues, oh Israel, listen to oye the los statutes estatutos and the y judgments decretos which I que am yo os teaching you enseño to perform. para que los ejecutéis. You see those three Ven esos tres components componentes in the first part en of la verse primera 1. parte del versículo 1. Please note also it Noten, says, si son tan listen. amables, que también dice, That's oye. the way a preacher Esa es la speaks. palabra en la que es la manera en la que un Listen to predicador enseña. Listen to Escúchame, the word of God. escucha la palabra de Pay Dios. attention to Pon what I have to atención a lo say. que tengo que decir. It comes across with a Y sense se of presenta con un importance. sentido de and with a importancia, sense of un urgency. sentido de urgencia. You need to listen Necesitas to what I'm oír saying. lo que estoy diciendo. Now note, Ahora observa, he will read the él va a text leer el texto because he states, porque listen to él the dice, statutes. oye los estatutos y decretos. If you are to listen Si vas to a them, oírlos, that clearly eso implies that implica de Moses manera clara will que be Moisés va a reading estar them. You leyéndolos. cannot listen No puedes to what oír you have not lo que heard. no has oído. So when he says Entonces, listen to cuando él dice it, oye, implies that implica Moses que will be Moisés reading va a them. estar leyéndolos. Statutes Los estatutos speaks to the permanence of the habla de word la of God. permanencia de la palabra de It Dios. is a Hebrew word Es una palabra hebrea that means to be que engraved, significa estar to be grabado, inscribed or etched ser in stone. algo que está grabado en speaks of piedra. the Habla immutability de of the la word of God, inmutabilidad the de la palabra de permanence Dios, of the la word of permanencia God. de la palabra de Dios. Before our Antes session de que tonight, antes de nuestra sesión en esta noche, Fernando asked me Fernando if me preguntó I was ever a lawyer si because yo I en went algún to law momento school. fue abogado, porque yo fui a I la went to escuela de law leyes, school fui a for la 1 escuela de year. leyes por un año And I took a leave of y yo absence, me and I me never salí returned. y nunca me ausenté y asked nunca me, "Why regresé. did Y I él me not preguntó, return? ¿por qué nunca regresaste? Why did I not go ¿Por ahead qué and be a no yo lawyer?" continué y busqué And I ser un said, "The abogado?" Y yo answer le is dije, la this. respuesta es esta. They kept changing the law. Continuamente cambiaban las leyes. I would spend the whole Y yo semester pasaba el semestre entero studying case estudiando constitutional law, leyes de la criminal Constitución, law, leyes corporate criminales, law, leyes and by the time I corporativas. came to Y the cuando final exam at the llegaba end yo of al the final del semester, examen, al government al and examen the final, judges al in final del America semestre, los had changed gobiernos the law, y en Estados I Unidos wanted to habían cambiado study la a ley. law Yo that quería would estudiar una never ley change, que nunca cambiaba, which is the word of lo God. cual es la palabra de Dios. That comes out in this Eso word se statutes. presenta aquí en esta palabra God has estatutos. written it in Dios stone. lo ha It escrito is en piedra. etched, it is permanent, Es it is permanente, unchangeable. está grabado, es incambiable. And then the word Y después la judgments palabra decretos. is God's judicial Son decisions. las decisiones judiciales de what is right, Dios acerca what de is lo que wrong. está bien y lo que está mal. Now note the word Ahora teaching. observen la palabra enseño. We are to teach Debemos enseñar the passage that el we read. pasaje que leemos. To teach means to Enseñar interpret. quiere decir interpretar. It means to give Significa instruction. dar instrucción. And it also Y carries también the idea conlleva of la a man idea de goading un hombre an ox. que le When you would está goad an ox, espoleando a You would- un buey. you would use Cuando a sharp espoleas object a to un try to buey, drive it in a usas un certain objeto direction. To get the filoso ox para to move out buscar and not be que el buey se stationary. mueva en una dirección, not que just se sit mueve y no there. que se quede ahí sentado. When we teach the word of Cuando God, enseñas la palabra de we are Dios, trying to move estamos tratando de people in a mover a direction, la gente en una and that dirección. direction being Y the esa will of dirección God. es la voluntad de We don't Dios. want them just No to sit queremos que there nada and más se take sienten notes. ahí y tomen We don't want notas. them just to No queremos sit que and nada más listen. se sienten y We want escuchen. to goad them Queremos and Queremos move them in a espolearlos y queremos direction by the moverlos, truth of God's empujarlos word. en una dirección con la verdad de la palabra de Dios. And then he goes Y on después to say, él procede a decir,
teaching you to que perform. yo os enseño para que los ejecutéis. Queremos que la perform the word of gente God. ejecute la palabra de Dios. And the word to Y la palabra perform ejecutar carries the idea conlleva la of idea doing de the word of hacer God, la palabra living de the Dios, word of vivir la God, palabra de Dios, obeying the word of obedecer la God, palabra de Dios, carrying out the word of God. aplicar la palabra de What Dios. you have Lo que in tienes verse aquí en el 1 versículo is 1 Moses es que modeling Moisés está modelando la expository predicación preaching. expositiva. The very law that he La ley gave in misma que él Exodus dio en and Éxodo y Leviticus. Levítico. He now gives a Él second ahora time. la presenta He por says, segunda "Listen to vez the y dice, statutes and escuchen, judgments." oigan los He estatutos y then decretos. teaches those Y statutes después and él judgments. enseña esos And estatutos y he says, decretos. "I want you Y to dice, quiero perform que los I ejecuten, want you to put them quiero into que los practice in your apliquen, life." quiero que los practiquen en su vida. Look at verse Y 2. observa el versículo 2. He said, "You shall Él dice, not no add to the añadiréis word a la which I am palabra que yo commanding os you, mando, nor take away ni from it, disminuiréis de ella, that you may para que keep the guardéis los commandments mandamientos of the de Lord Jehová your vuestro God, Dios, which que I yo command os ordeno. you." We see here Vemos aquí that que Moses is Moisés commanding está as he mandando preaches. conforme él predica. That is to preach with Esto es authority. predicar con autoridad. We are not No simply simplemente teaching estamos people, enseñándole a la we are gente, commanding estamos people. mandándole a la gente. We are commanding Estamos them in the name of the mandándole Lord. en el nombre del The Señor. authority does La not autoridad originate no in se us. origina en It nosotros, is the Lord's es authority. la autoridad del But Señor. we are Pero calling them estamos to llamándolos keep the a commandments guardar of the los Lord God. mandamientos de Jehová We are Dios. charging them. Estamos mandándoles. That is what preaching Esto es lo que does. la predicación hace. Now look at verse Ahora 5. observa el versículo 5. See, I have taught you statutes, Mirad, yo os he enseñado and estatutos y just decretos, as the Lord my como God Jehová mi Dios commanded me mandó, that you para should que do hagáis thus así in the en land medio de la where you are- tierra en la where you cual are entering to entráis possess para it. tomar posesión de ella. Moses here Moisés aquí is explaining está the text. explicando el texto. That's what it means. Eso es lo que I have significa taught you yo os he statutes and enseñado judgments. estatutos y decretos. And then he Y exhorts después with the él text exhorta con el texto because he says, porque él dice, you should do thus. ustedes deben hacerlo This para is- que hagáis. These are Estas indispensable parts son of our partes preaching. indispensables de nuestra predicación. Look at verse 6. Observa el versículo 6. Verse 6 begins. Versículo 6 comienza. So keep and do them. Guardadlos, pues, That's the y ponedlos emphasis por on obra. obedience. Ese es el énfasis en la obediencia. That is the Ese emphasis es el on the énfasis en la application. aplicación. Calling people Llamando a la gente to put into a practice the aplicar, word of a God. practicar la palabra They de must Dios. be keeping it and Deben doing it. estar guardándolos y We're not poniéndolos just por obra. giving them No solo les information. estamos dando información, We want transformation. queremos We transformación. want them Queremos que to ellos keep the word that we guarden are la teaching palabra que them. les estamos enseñando. Y Look at verse 13. observe el versículo 7. Versículo So 13. he, Y referring él, to God, refiriéndose a Dios, declared to you os his anunció covenant, su pacto, which he el cual commanded los you to mandó perform. poner por obra. That is the Ten Es Commandments los 10 And mandamientos. he wrote them Y los on two escribió en tablets dos of tablas stone. de The Lord piedra. commanded me, verse 14, Versículo 14. A mí también me At that mandó time Jehová to en aquel teach you tiempo que os statutes enseñase los and estatutos y that you juicios may para que perform los them pusieseis in the por land obra where en you la are tierra la going cual over to pasáis a possess tomar it. posesión de ella. So watch yourselves Guardad pues carefully mucho vuestras almas. when we stand in the pulpit Cuando nos with an ponemos de open pie en el Bible. púlpito con una This Biblia is how abierta, we are así to es como debemos preach the word of predicar God. la palabra de Dios. We are to read the Debemos text, leer el texto and then we y are después to teach, debemos as verse 14 enseñar, como el says. versículo We 14 are to dice. explain Debemos what God explicar means lo by que what Dios God quiso says in decir His con lo que word. dice en su palabra, But we also, pero también, as verse 14 como el versículo says, 14 we are dice, to urge people debemos to instar a la perform it. gente a There's to be obedecer. application. Debe haber aplicación. And then in verse Y después 15, en el we are to versículo call 15 people to debemos llamar a la examine gente a themselves, examinarse a sí misma, to watch themselves, a cuidarse that they would be keeping the para word. que estén cuidando la palabra, So para look que at estén verse- guardando la Look palabra. at verse 23. Observen el We're versículo still in 23, Deuteronomy todavía 4. estamos en Deuteronomio 4. So Moses says, so Entonces watch Moisés dice, yourselves, guardaos, that you do not no os forget the olvidéis el covenant pacto de of the Jehová Lord your God. vuestro Dios. He goes on to Y él say, procede a verse decir en el versículo 24, For the Lord porque your God Jehová is tu a Dios es consuming fuego fire, consumidor, a jealous Dios God. celoso.
Verse 31. Versículo For the 31. Lord your God is a compassionate God. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto. Ven lo centrado en Dios, lo mucho que exalta a Dios la predicación de Moisés. Y hablamos de esto anoche. Entonces Moisés continuamente está presentando la palabra de Dios al pueblo y él está enseñándola y él está haciéndolos responsables por obedecerla. Y él está llamándolos a escudriñar, a examinar su propia vida y a examinarse a sí mismos. Esto es lo que el expositor hace. Hay un versículo más que quiero que vean. Deuteronomio 5, versículo 1. Al principio del siguiente capítulo, leemos, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Eso claramente significa que él leyó los estatutos y decretos y de hecho fueron oídos por ellos. Ellos oyeron la lectura de esto y después dijo, aprendedlos. Esto significa que les estaba enseñando. Después él dice, y guardadlos para ponerlos por obra. Esto significa que los está aplicando, está mostrando la aplicación, la relevancia práctica para ellos, les está enseñando cómo se debe ver en su vida diaria para que ellos los guarden y ellos los pongan por obra. Esto, se ponerlos por obra es guardarlos. La idea es que deben cuidar su vida y cuidar la palabra de Dios, observarla. Entonces es muy claro que Moisés es el primer expositor de la Biblia. Y lo que estamos haciendo es cumplir con una práctica muy antigua en el ministerio. Esto no es nada nuevo. Tú y yo simplemente estamos siguiendo el ejemplo de Moisés. Continuamente estamos leyendo el texto. Nuestra congregación necesita oírnos y oírnos verbalmente leyendo el texto, y después enseñamos el texto, y después los llamamos a observar el texto y guardarlo. Acompáñenme ahora al libro de Nehemías, a Nehemías capítulo 8. Quiero darles otro ejemplo del Antiguo Testamento. Es el avivamiento en la puerta de las aguas. Es uno de los avivamientos más grandiosos que jamás han ocurrido en la historia de la redención. Es un avivamiento que nació a partir de la predicación de la palabra de Dios. Entonces quiero que observen esto. En Nehemías capítulo 8, versículo 1. Tú y yo tenemos que ser capaces de colocarnos en este relato y debemos imitar lo que Esdras el sacerdote hace en este texto. Leemos en el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Permítanme pausar ahí por un momento. Esdras se pone de pie. Más bien, todo el pueblo se congrega ahí. Los comentaristas nos dicen que hay unos 42,000 personas que están ahí congregados en este día. Es una multitud enorme. Y se congregan como un solo hombre. Eso significa que tienen un propósito. Tienen una meta. Y es que van a oír la palabra de Dios siendo explicada a ellos. Leemos que dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro. El libro se refiere a la palabra escrita de Dios. Se refiere a esa porción de las Escrituras que había sido escrita y recolectada hasta este punto. Le piden a Esdras que la traiga porque ellos saben que Esdras conoce la Biblia mejor que cualquier otra persona en Israel.
El pueblo de Dios han estado en cautividad durante 70 años en Babilonia. Se ha descuidado la lectura de la palabra de Dios que debía llevarse a cabo cada 7 años. Y conforme el pueblo ha regresado de la cautividad babilónica, ahora están de regreso en su tierra. Zorobabel ha guiado el primer regreso para comenzar a reedificar el templo. Después, Esdras ha venido para ministrar la palabra de Dios en el templo reedificado. Y en tercer lugar, como recordarán, Nehemías guió a un tercer grupo para regresar de Babilonia para reconstruir el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Esdras ya ha estado aquí 14 años. Esdras ha estado en Jerusalén. Él ha estado entregado al estudio de la palabra de Dios día y noche. Él ha estado estudiando la palabra de Dios. Él ha estado incorporándola a su vida misma. Él se ha vuelto una Biblia caminante. Él está saturado con la palabra de Dios. Él ha estado enseñando la palabra de Dios durante 14 años. Pero ahora, en este momento dramático, el pueblo entiende que necesita ver este ministerio público de la palabra de Dios. Entonces ellos comienzan a clamar: traed el libro, traed el libro. Este es el sueño de todo predicador: oír a la congregación, al pueblo de Dios, clamar y llamándole al hombre de Dios que traiga la palabra de Dios al pueblo de Dios. Este ahora es un momento en el que Esdras debe dar un paso hacia adelante y va a ser el expositor que Dios quiere que sea. Dios ha preparado al hombre para el momento y el momento para el hombre. Este es una cita divina. ¿Y quién debe decir en tu ministerio lo que Dios, aquello para lo que Dios te está preparando en esta noche, para lo que sucederá en tu ministerio 14 años a partir de hoy, o 10 años a partir de hoy? ¿Qué tan importante es que tú pagues el precio hoy por ser como Esdras al estar escarbando en tu estudio de la palabra de Dios? Porque quién sabe en el futuro qué avivamiento Dios traerá a México. Y qué oportunidad tú puedas tener un día para ser llamado por el pueblo de Dios con una nueva hambre en su corazón para traer la Biblia, para traer la palabra de Dios. En ese momento necesitas ser el hombre de Dios y necesitas estar lleno de la palabra de Dios y entrar en ese momento y ser como Esdras lo es en este pasaje. Ahora quiero que noten varias cosas acerca de lo que Esdras hace. Él modela la exposición bíblica para nosotros. Quiero mostrarles 6 cosas. Número 1, fue una exposición centrada en la Biblia. Leemos en el versículo 3. Y leyó en el libro. En el libro aquí se refiere a la ley de Dios. Él leyó delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Esdras comenzó con la palabra de Dios, se quedó con la palabra de Dios. Y quiero decir esto: el predicador no tiene nada que decir fuera de la palabra de Dios, porque cuando la Biblia habla, Dios habla. Esdras ahora trae una exposición centrada en la Biblia. Está saturada de la Biblia. Quiero que vean a lo largo de este pasaje, observen, quiero presentarles la supremacía y la centralidad del ministerio de la palabra de Dios aquí con Esdras. En el versículo 1, cuando el pueblo le pide a Esdras: traed el libro, ese libro es la ley de Moisés. En el versículo 2 leemos: y el sacerdote Esdras trajo la ley. En el versículo 3 leemos: y leyó en el libro, refiriéndose a la ley. En el versículo 3, todos los que podían entender, los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. En el versículo 5, abrió pues Esdras el libro. En el versículo 7, los levitas
hacían entender al pueblo la ley, en el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios. En el versículo 9, oyeron, hacían entender al pueblo. Y en el versículo 12 entendieron, habían entendido las palabras que les habían enseñado. Comenzando en el versículo 1 y hasta el versículo 12, hay un río inquebrantable de verdad. Hay un flujo continuo de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, que está fluyendo de Esdras conforme está ministrando la palabra de Dios. Eso es exactamente como debe ser, así debe ser con nosotros. Nuestros sermones deben estar saturados de la palabra de Dios. No necesitamos menos de la Biblia, necesitamos más de la Biblia en nuestra predicación. Necesitamos más referencias cruzadas. Necesitamos más lectura del texto de las Escrituras. Necesitamos más explicación de la palabra de Dios. Necesitamos más ilustraciones de la Biblia. Necesitamos más términos de la Biblia. Necesitamos más doctrina de la Biblia. Necesitamos más verdad de la Biblia en nuestra predicación. Necesitamos ser más bíblicos en nuestra predicación. Eso es lo que vemos aquí con Esdras. Una segunda cosa que quiero que observen está en el versículo 3. Fue una exposición extendida. Leemos que fue desde el alba hasta el mediodía. Eso significa desde las 6 de la mañana, cuando salió el sol, hasta las 12 del mediodía. Durante 6 horas consecutivas, Esdras estaba ministrando la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que este debe ser el patrón para todo sermón, que todo sermón debe ser un sermón de 6 horas. Pero lo que significa es que debe haber una porción de adulto de la verdad que es dada a nuestra congregación, a nuestro rebaño. No debemos estarlos sirviendo a partir del menú de los niños, el menú infantil, sino que tenemos que darles una porción completa de la verdad. Y es un hecho que en la historia de la iglesia, en momentos de avivamiento, hay un incremento en la extensión, en la duración de los sermones, y crecen los corazones del pueblo de Dios, y un deseo que se incrementa por tener más de la palabra de Dios traído a ellos. Y eso es precisamente lo que vimos aquí. En la predicación expositiva, se necesita tiempo para ser un expositor. Hay una introducción, hay encabezados homiléticos, está la interpretación del texto, estudios de palabras, referencias cruzadas, trasfondo histórico, el contexto, la intención del autor, aplicación, ilustración, exhortación, persuasión, la conclusión, va a incluir reprensión y va a haber también confrontación, aliento, va a haber edificación, motivación y va a haber un llamado. Todo esto demanda tiempo, toma tiempo. Y entonces no nos sorprende ver que hubo una exposición extendida a la que se estaba llevando aquí. Lo tercero que quiero que observen está en el versículo 4. Es que involucró una exposición con autoridad. En el versículo 4 leemos: y el escriba Esdras estaba. Noten que él no estaba sentado en un banco. Él no estaba caminando por todos lados como un pavo real. Él estaba de pie como un hombre. Esta era una postura de autoridad. Él estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Ese púlpito era una plataforma. Es una plataforma elevada, como esta plataforma en la que estoy parado, para que toda persona lo pudiera ver, para que toda persona lo pudiera oír. Y también tiene el efecto de que el mensaje está descendiendo de arriba. No es un compartir en términos horizontales, sino que hay un mensaje vertical aquí que está descendiendo, está bajando
viene de arriba hacia abajo. We read in verse 5, Leemos en el versículo 5. Ezra opened the book. Abrió pues Esdras el There is libro. no more authoritative No hay posture. una postura de mayor autoridad que cuando el hombre de Dios abre la palabra de Dios. It signals to the people Es una señal para la gente que todo lo que tiene que decir is flowing está from this book. fluyendo de este libro. Your Bible should Tu Biblia always be siempre open debe estar as abierta you are standing conforme in the estás de pulpit. pie en el and as you're púlpito preaching y the conforme word estás of God. predicando la palabra de Dios. He opened the Él book abrió in el the sight libro of all the a people, ojos de todo el pueblo for he was porque estaba standing más above alto the people. que todo el pueblo. There is a sense in Hay un which he was sentido en set el que apart from the él people estaba apartado del pueblo, as he stood conforme él above estaba de them, pie por ministering. encima de ellos, ministrando God. la palabra de Dios. And notice the response. Y observen la respuesta. We read at the end of Y verse leemos, 5, que leemos al final del when versículo he 5. opened Y it, cuando lo abrió, all the todo people el pueblo stood up. estuvo atento. They instinctively Ellos de rose manera to their feet. instintiva se levantaron. Tienen la idea aquí de que se pusieron de pie porque se dieron cuenta de que estaban oyendo la palabra de Dios. Esta no era una palabra de hombres, esta era la palabra de Dios. Entonces ellos se pusieron de pie en reverencia hacia la palabra de Dios. Cuando el predicador toma la palabra de Dios seriamente, la congregación toma la palabra de Dios seriamente. Quiero que observen en cuarto lugar que fue una exposición que exaltó a Dios. Observen ahí en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Eso se estaba llevando a cabo a lo largo de la exposición entera. Él continuamente estaba bendiciendo el nombre del Señor y exaltándolo frente al pueblo. Él estaba mostrando que Él es el gran Dios de los cielos y la tierra. Este sermón entero fue una magnificación de Dios. Fue una coronación de Dios. Fue, como dije anoche, fue una exaltación de Dios en la exposición. Él está desplegando la grandeza de Dios. Este es un alto concepto de Dios el que se ve a lo largo del sermón. Él está presentando al gran Dios, al Dios grande. Él está trayendo gloria a Dios. En quinto lugar, fue una exposición que motivó los deseos. Por favor, noten la respuesta en el versículo 6. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. El pueblo, sus corazones fueron conmovidos grandemente por la exposición. Ellos tenían que responder. El pueblo dijo amén, amén. La grande predicación produce este efecto en los corazones de la gente. Sea que lo estén diciendo verbalmente o no, o en sus propios corazones, ellos deben estar diciéndole al Señor, amén, esta es la verdad. La palabra amén significa sí, es verdad. Y entonces eso es lo que se está llevando a cabo aquí. Sus corazones están siendo encendidos. Sus corazones están siendo incendiados. La gran predicación conmueve los deseos de la gente. La gran predicación llena de entusiasmo a la gente. La gran predicación llena de fuego los huesos de la gente. Y eso es lo que vemos aquí. La gran predicación no aburre a la gente, no duerme a la gente. La gran predicación los despierta y los enciende. Y la congregación dice amén, amén. También leemos que mientras que estaban ellos alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Por favor, noten que el predicador es el líder de adoración
Es el hombre que expone la palabra de Dios, quien es el líder de adoración primordial. No hay canto, no se llevan a cabo nada de canciones aquí, no hay música aquí. Es el mero, la mera verdad no adulterada que está llegando con fuerza a los corazones de la gente, que está provocando esta adoración dentro de sus almas. Ellos levantaron, alzaron sus manos como si estuvieran recibiendo la verdad que está descendiendo del cielo en la predicación de la palabra. Ellos se humillaron por el peso de la verdad. Hay un peso serio de gloria que se coloca sobre la congregación y los humilla, los hace que se bajen en humillación, en sumisión y en humildad de corazón. Y adoraron a Jehová. Esta palabra adoraron significa postrarse a uno mismo en el suelo. Significa colocarse en el suelo. Y la idea aquí es, la congregación, el pueblo no podía estar más bajo ante Dios, como lo están aquí en una posición de humillación delante de Dios. Entiende esto. Entre más alto elevamos la grandeza de Dios, más bajo va a estar la congregación en humildad. ¿Se acuerdan que les dije ayer, anoche, del efecto del sube y baja? Entre más elevado esté Dios, más abajo es colocado el hombre. Y esto es lo que vemos aquí. John MacArthur lo ha expresado de esta manera, de una manera un poco diferente. Él dice, la predicación dura produce corazones suaves y la predicación suave produce corazones duros. Debemos ser predicadores fuertes de la palabra de Dios y traer predicación fuerte de la palabra de Dios que llega al corazón, porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta las rocas, dice Jeremías, y produce sumisión y corazones humildes en la gente. Esto es exactamente lo que vemos aquí en esta escena. Y hay algo más que quiero que vean. Número 7. Número 6, perdón. Fue una exposición exegética. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que una de las marcas de la predicación expositiva es que debe ser exegética, debe estar fundada en la exégesis, en donde estamos lidiando con el texto de las Escrituras, somos cuidadosos con el idioma y estamos explicando lo que la palabra significa. Eso es lo que se está llevando a cabo aquí. En el versículo 7 leemos que estos 13 levitas que estaban ahí esparcidos entre la gente, dice al final del versículo 7, hacían entender al pueblo la ley. Creo que la idea era esta. Ya que había 40,000 personas aquí, Esdras no podía ser oído por la totalidad de la gente, por toda la gente. Entonces los levitas se esparcieron entre la gente. Y conforme Esdras leía y predicaba la palabra, los levitas repetían lo que Esdras decía a la gente. Entonces, de esta manera, los que estaban en los extremos podían oír lo que Esdras estaba diciendo conforme les llegaba como un eco de la voz de estos levitas. Entonces están explicándole la ley al pueblo, porque esto es lo que Esdras estaba haciendo. Están ellos repitiendo lo que Esdras le está diciendo al pueblo. Y lo que es importante es que vemos aquí, tú ves en el versículo 7, que hacían entender al pueblo la ley. Quiero que observen el énfasis en la mente, en el intelecto que vemos a lo largo de este pasaje. Quiero que tu ojo siga a lo largo de Nehemías 8, me sigan aquí. Y quiero presentarles aquí el énfasis en la mente. En el versículo 2, la palabra entender. En el versículo 3, la palabra entender.
In verse En el 7 versículo here, 7 aquí, the word la explain. palabra entender. In verse 8, En el versículo 8 translating to ponían el give the sentido de sense. modo que entendiesen la 8, lectura. En el versículo understood. 8 entendiesen. In verse En el 12, versículo the 12 word understood. la frase entendido. In verse En el 15, versículo 15 the word insight. la palabra entendieron. Y When si es you en add all saber, this up, cuando there is a heavy sumas todo esto, emphasis vemos un fuerte upon the énfasis intellect en el and the intelecto, en la as mente, Ezra and conforme these Esdras 13 Levites y estos 13 are levitas ministering están the word of ministrando God. la palabra de Dios. That's where exposition Ahí begins. es en donde comienza la It exposición. always begins Siempre with the comienza mind. con la mente. Understand this. Entiende esto. God has Dios made man ha hecho al hombre with mind, con una mente, affections or deseos o emotions, emociones and a will. y una voluntad. As we preach, Conforme predicamos, we always follow siempre that sequence. seguimos esa secuencia. We first Primero instruct the mind, instruimos la mente, then we want the después emotions queremos to que be las ignited, emociones sean encendidas then we want the y will después to queremos be que la challenged. voluntad sea desafiada. And it is Y always in that siempre order. es en ese orden. We can never begin Nunca with the podemos emotion, comenzar con las or emociones. it will be De lo manipulation, contrario será manipulación and it will be y shallow. será That is superficial. what so many Eso es lo que churches are. tantas iglesias hacen. It's just whipping Es people up, simplemente animar, and there is no eso es simplemente presentation of the truth. usar, manipular a There la is no gente de manera, intellectual mediante las cognitive emociones, pero no hay una teaching of the Word of presentación de la God. verdad, no hay una enseñanza But the cognitiva true intelectual de la teaching of the verdad, Word of God pero la verdadera enseñanza de la palabra de should Dios ignite debe the heart encender el with great corazón enthusiasm con gran for God. entusiasmo por Dios o hacia Dios. Only then, Solo entonces, third, en tercer are you lugar, ready to está challenge the listo para will desafiar la voluntad and call people y to llamar a obey la the Word gente a of God. obedecer la palabra de Dios. But only after it's been Pero taught solo to the después mind, de que ha sido and enseñada a la only mente after their y solo después de emotions que sus have been emociones persuaded. han sido persuadidas, Now the will ahora is la ready voluntad está lista to obey. para obedecer. So what I want you to Entonces lo que see quiero que veas is that it is an es que exegetical es una exposition. exposición exegética. It is an Es interpreting una, of the es law una of God. interpretación de la ley de Dios. So we read in verse 8, Entonces leemos en el versículo 8. they read from the Y book, leían en el libro de la ley from de the law Dios of God, claramente y translating ponían el to give the sentido sense de modo so that que they entendiesen understood the reading. la lectura. That's what we're doing Eso es lo continually. que estamos haciendo continuamente. We are Estamos giving a Estamos translation from the original traduciendo del language. original, del idioma We are original. doing word studies. Estamos haciendo estudios de We are palabras. showing elements Estamos of mostrando grammar elementos de la gramática people can a la understand congregación the para que precision puedan entender of the la Word of God. precisión de la palabra de Dios. And we are giving Y them estamos the dándoles understanding el of the text. entendimiento del texto. John MacArthur, John has said, MacArthur ha dicho, the meaning el of the significado del texto text is the es text. el texto. And until you Y have the hasta que meaning tú of the tienes el text, significado del texto, all you have lo único que is tienes black print es una on white paper. impresión de letras We must negras be en papel continually blanco. giving the meaning. Continuamente necesitamos estar of the dando el text of significado Scripture. del texto de las Escrituras. That is what we see. Eso es lo que vemos aquí. That is what we Eso do es as we lo que stand to hacemos preach. conforme We do predicamos. exactly what Hacemos Ezra did exactamente here in lo que Nehemiah Esdras chapter hizo 8. aquí en And Nehemías by the way, capítulo 8. Por Nehemiah cierto, 8 is Nehemías the 8 signature es text in el the Old texto Testament. de firma, for por así decirlo, en el expository Antiguo preaching. Testamento para la predicación expositiva. It was Fue- Bible-centered, Estuvo centrado en la Biblia, lengthy, fue extenso, authoritative, con autoridad, God exalting, exaltando a Dios, affection raising, elevando los deseos exegetically y grounded. arraigado en la exégesis. That is what exposition Eso es lo que la is. exposición es. Now, I want you to Ahora, come to quiero the New que Testament. vayamos al Nuevo And I Testamento. want us to look at the Y quiero que greatest veamos expositor al who ever expositor lived, más grande que jamás ha vivido, the Lord Jesus el Señor Christ, Jesucristo, the one who is not only el que the no solo lawgiver, es el dador de la ley, but he was the sino greatest que él preacher of fue the law el that he predicador gave más on Mount grande Sinai. que jamás ha dado, In Matthew chapter ha habido en 5, la tierra.
el mejor predicador de la ley que dio en el Sinaí. En Mateo 5, versículo 1, vemos el sermón del monte. Fue el sermón más grande jamás predicado por el predicador más grande que jamás vivió. Este es el primer sermón completo que vemos en los 4 evangelios. Lo que tenemos es un resumen condensado en Mateo 5 al 7 del sermón que Jesús dio. Leemos en el versículo 1. Viendo la multitud, esta era una multitud inmensa la que venía. Múltiplos de miles de personas. Cuando lees al final del capítulo 4, se vuelve obvio que la gente viene de Galilea, de Decápolis, lo cual significa 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Están viniendo en olas. ¿Quién va a decir cuántos podrían ser? ¿Cuántos miles de personas están congregando aquí? Y Jesús hace lo que cualquier predicador haría. Jesús comienza a predicarles. Él aprovecha el momento. Tú y yo, a ti y a mí nos habría encantado estar ahí ese día. A ti y a mí nos habría encantado haber tenido la oportunidad de habernos puesto de pie ahí ante estos miles de personas y haber predicado el reino de Dios. Entonces leemos, después de las bienaventuranzas, en los versículos 3 al 12, y después de que Jesús dijo que vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, en el versículo 17, Jesús establece la autoridad permanente de la palabra de Dios. Y Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y después Él dice en el versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús tenía en el más alto concepto, tenía el respeto más elevado hacia la ley escrita de Dios. Y en el versículo 19 Él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas, en otras palabras, Él está diciendo, el que haga concesiones con la palabra de Dios, el que minimice la palabra de Dios, el que de alguna manera quite a la palabra de Dios o la altera, será llamado en el reino de los cielos pequeño, muy pequeño. Piensen cuántos predicadores el día de hoy están haciendo concesiones y alterando la palabra de Dios. Y ellos son muy pequeños si es que están en el reino de los cielos. Y a manera de contraste, el que es el grande en el reino de los cielos, el más grande, es el que tiene en la más alta estima la palabra escrita de Dios, quien la estudia cuidadosamente y quien la predica con precisión y con poder y con claridad. Dios va a honrar al hombre que honra su palabra. Entonces, noten, comenzando ahí en el versículo 21, cómo Jesús expone la palabra de Dios. Recuerden que hay 3 aspectos. ¿Se acuerdan cuáles son? Lee la palabra, explica la palabra, aplica la palabra. Eso es lo que haces. Y después pasas al siguiente texto. Lees el texto, interpretas el texto, aplicas el texto. Pasas al siguiente texto. Y eso es lo que haces continuamente. Colocas una introducción al principio, colocas una conclusión al final. Esa es la simplicidad de lo que un sermón expositivo es. Quiero que vean con lo que Jesús hace. Esto es exactamente lo que Jesús hace. Observen en el versículo 21.
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Jesús está leyendo el texto. No matarás. Está en Éxodo capítulo 20. Está en Deuteronomio. Él está citando y leyendo el texto. Después, en el versículo 22, Él da la interpretación apropiada del texto. Cuando dice, pero yo os digo, Él no está dando un nuevo entendimiento de la ley. Él está dando la intención original de la ley. Él está usando bien la palabra. Él está dando la interpretación apropiada de este mandato, el cual es uno de los 10 mandamientos. Entonces, cuando dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que Jesús está diciendo es que comienza con el corazón. Los fariseos habían hecho de la religión un asunto externo y habían hecho a un lado de manera total el corazón. Pero Jesús está diciendo, Dios desde el principio mismo, cuando dio los 10 mandamientos, el manejo correcto de los 10 mandamientos consistía en entender que comienza con el corazón. Antes de que jamás se extienda, llegue a extenderse a la observancia externa, debe ser una religión de corazón. Entonces, en el versículo 21, Él lee el texto. En el versículo 22, Él explica el texto. Él da la interpretación apropiada del texto. En el versículo 23 y 24, Él da la aplicación del texto. ¿Qué tan simple es esto? Tienes que ser algún otro tipo de predicador. Para ser otro tipo de predicador tienes que hacerlo más confuso, pero ser un expositor es tan simple, es profundo en lo que tenemos que decir, pero la estructura es muy simple. Entonces ve el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Esa es la primera acción, el primer punto de acción. Deja allí tu ofrenda. Después, el segundo punto de acción, y anda. Tercer punto de acción, reconcíliate primero con tu hermano. Cuarto punto de acción, y entonces ven. Quinto punto de acción, y presenta tu ofrenda. Sexto punto de acción, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Eso es aplicación. Eso es exhortación. Eso es lo que Moisés estaba haciendo cuando él dijo, observen la ley, guarden la ley, practiquen la ley. Jesús es un predicador muy práctico. Después de que Él interpreta la palabra, Él da la instrucción a la gente lo que necesita hacer con esto. Cada uno de estos verbos está en el imperativo, en el modo imperativo. Y eso significa que es un mandato. No es una sugerencia, no es una opción. Jesús está mandándolos. Él está predicando con autoridad. Y así también tú y yo debemos predicar con autoridad. En donde la Biblia manda, debemos mandar. Si vamos a predicar la palabra de Dios. Ahora observa el versículo 27. Él hace exactamente lo mismo. Jesús simplemente está exponiendo los 10 mandamientos.
Él lo está haciendo para mostrar cómo los fariseos habían usado erróneamente la palabra de Dios, cómo habían malinterpretado la palabra de Dios. Jesús está dando la verdadera interpretación y la verdadera aplicación de la palabra de Dios. Entonces observe el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí? Él está leyendo la palabra de Dios. Él está simplemente afirmando el texto. John Piper ha dicho esto a todo predicador joven. Lee el texto, lee el texto, lee el texto. Quiero decirte que no puedes leer el texto lo suficiente. Usa las palabras mismas de las Escrituras. Y lo que él dice a predicadores jóvenes, voy a decir a predicadores de edad, a cada uno de nosotros, la palabra de Dios debe estar continuamente en nuestra boca si vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo en el versículo 27. Después en el versículo 28, Jesús explica el texto. Pero yo os digo, por favor observen lo enfático que es él, la autoridad con la que habla. Tú y yo tenemos que oírnos como un predicador, tenemos que hablar como un predicador. Los predicadores dicen cosas así, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta no es una nueva interpretación. Esto no es una religión más profunda. Esto es la interpretación que Dios quiso que tuviera este texto cuando fue dado por primera vez en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 20. Fue Israel el que había corrompido la palabra de Dios, que había usado mal la palabra de Dios, que había malinterpretado la palabra de Dios. Jesús ahora está restaurando el significado correcto de la palabra de Dios, que comienza en el corazón, y que si tienes lujuria en tu corazón hacia otra mujer, has quebrantado la ley de Dios, has cometido adulterio con ella ya en tu corazón. Tú eres culpable delante de Dios. Y después, en el versículo 29, Jesús aplica la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debes hacer para que estés bien? ¿Cuáles son los pasos para arrepentirte? Cuando yo estaba estudiando en el seminario, tuve un profesor que decía, yo voy a venir aquí y los voy a oír predicar. Y me voy a sentar ahí en la banca de la fila de adelante. Y voy a tener una tarjeta grande ahí. Y la tarjeta simplemente va a decir, entonces, ¿qué? Porque quiero que apliquen la palabra de Dios a nuestras vidas. No nada más enséñame, exhórtame, instame, dime lo que tengo que hacer para estar bien delante de Dios. Eso es lo que Jesús ahora va a hacer en el versículo 29. En Estados Unidos tenemos un dicho, que cuando el predicador realmente comienza a predicar, la gente va a decir, bueno, ahora sí, ya. Bueno, ahí voy a tener que pensarlo, hermano. No sé qué. Can you say that in other words? I didn't understand. All right, look at verse 29. Versículo 29. If your right eye Si makes tu you ojo stumble, derecho te es ocasión de caer, the right eye by looking el at a ojo woman with derecho lust for her al ver in una your heart, mujer y codiciarla en tu corazón, if your right eye si makes tu ojo you derecho stumble, te es ocasión de caer, tear it out, sácalo throw it from y échalo de ti. Jesus is Pues speaking in mejor, metaphorical aquí language. Jesús está hablando con lenguaje It's a metafórico. powerful form Es of una forma communication. poderosa de comunicación. Jesus is saying, Jesús está diciendo, take steps of toma radical medidas repentance. de arrepentimiento Do radical. whatever is Haz lo que necessary sea necesario to turn away from para that sin. darle la espalda a ese pecado. And then he Y says, después él dice, with a warning, con una advertencia, for it is better pues for you mejor te es to lose one que of se the pierda parts of uno your de body tus miembros
than for your y no whole que body todo tu cuerpo to be thrown sea into echado hell. al infierno. That's strong preaching, my Esa es friend. predicación fuerte, amigo mío. We need strong Necesitamos preaching today. predicación fuerte el día de hoy. I once heard John MacArthur Una vez oí say, a John MacArthur decir, now is the time ahora es el momento for the strongest para men que los hombres más to preach the fuertes strongest prediquen los message mensajes más in the fuertes context en of el the strongest contexto ministry. de un ministerio más fuerte. When I heard him say Cuando that, lo oí decir eso, I said, God, yo I want dije, to be one Dios, of yo those quiero strongest ser men uno de esos hombres that más will bring the fuertes strongest que traerá el message mensaje más fuerte in the en el context of the contexto strongest de un ministerio ministry, más fuerte, the strongest church. de la iglesia más fuerte. That's what Jesus Eso is es lo que doing. Jesús está haciendo. He's bringing a Él strong está word. trayendo una palabra fuerte. He could have stopped right there. Él podría haberse detenido He ahí. could have let it go. Él podría haber parado And in ahí. essence, Pero en reloads his esencia, gun, Él recarga su and he fires pistola again y with the vuelve a application. disparar con las implicaciones. It was once said Fue una vez of dicho Jonathan de Edwards. Jonathan Edwards. Have you heard of Jonathan ¿Han oído de Edwards, the Jonathan great Edwards, Puritan el gran preacher? predicador puritano? That in his Que en teaching, su enseñanza, he was merely Él lining up meramente the estaba cannons alineando los and cañones getting them into y place. simplemente But with preparándolos. the Pero con la application, he aplicación, was firing Él the estaba cannons. disparando los cañones. Jesus is now Jesús firing ahora the está cannons. disparando los cañones. And so in verse 30, Entonces en el versículo he 30, reloads Él and he recarga refires y again. vuelve a disparar. He says, Él dice, y si tu mano, if your right y si hand tu mano makes you derecha stumble, te es ocasión de caer, that means you've gone esto further quiere into decir sin. que te has metido aún más It's en not pecado. just that you're No es solo entertaining que estás lustful thoughts in entreteniendo your mind, pensamientos de lujuria en tu but mente, now your hand sino is que ahora tu involved. mano está involucrada. You're going deeper into Estás, sin. estás metiéndote a mayor And your profundidades hand en el is where it pecado. ought not Y to tu be. mano está en donde no debe estar. Your hand is Tu touching what mano is está unlawful. tocando lo que no te es If permitido. your right Si tu hand mano makes you derecha stumble, te es ocasión de caer, cut it off. córtala Throw it y from you. échala de ti. In other words, En otras palabras, deal decisively enfrenta with de the manera sin in your decisiva life. con el pecado en tu vida. And then he gives Y the después warning. Él da la advertencia otra vez. For it is Pues better mejor for you te es to lose que one of se the pierda parts of uno your de tus body miembros than for y your no que whole todo body tu to cuerpo go sea into echado al hell. infierno. He is putting the fear Él of God está into his audience. realmente infundiendo el temor de And Dios he en is su audiencia. threatening Y Él está them with the fires of amenazándolos hell. con los fuegos That del if you infierno. continue to Que si live tú this way, continúas viviendo de esta without manera, repentance, sin arrepentirte and going further and y further into metiéndote sin, más y más en el it is pecado, obvious you're on es the broad obvio path, que estás en el You are camino one of those who are espacioso. just Eres saying, uno de "Lord, esos que dicen, Lord", Señor, Señor, but you have never pero been nunca converted. has sido You have convertido, never been born nunca again, has nacido de nuevo and you will be y sent vas into a the ser fiery enviado hell. al fuego You must eterno. bring forth the fruit Tienes of que traer repentance presentar el and show that you are fruto de truly arrepentimiento y converted mostrar to que God verdaderamente te has and convertido a drastically Dios repent. y arrepentirte drásticamente. How high did Jesus ¿Qué set tan the bar? alto in his elevó preaching? la barra Come to the end of the Jesús en su chapter. predicación? Vayan al final del Look at capítulo verse 48. y observen el versículo 48. Jesus set the bar as high as Jesús the colocó bar la can be barra set. lo más alto que podía Jesus would not colocarse. bring the bar Jesús down to no man. iba a rebajar la barra al hombre. Jesus set the bar Jesús as colocó high as la it could be barra set. de normas tan alto como podía He said, colocarlo. therefore, Y Él dijo, you are to be sed perfect pues perfectos, as your como heavenly vuestro Father Padre is que perfect. está en los cielos es perfecto. The higher we set the Entre bar, más alto colocamos la and the barra lower man y sees, más bajo himself, ve y entre más bajo se ve el hombre a sí greater mismo, is the grace mayor of God es la that gracia must de span Dios that chasm. que debe cubrir ese When we abismo. lower the bar Cuando rebajamos la barra and say to people, y "Oh, le decimos a la that's gente, okay. oh, eso está bien, You just fell into a little solo adultery." caíste en un pequeño When you adulterio. lower that Cuando bar tú rebajas esa barra and you raise man y up, elevas al hombre, you minimize the grace minimizas of la God. gracia de Dios. But when you say Pero cuando tú dices, God is perfect Dios es perfecto and God y requires Dios that you demanda be que perfect, tú seas and perfecto, when you y see cuando tú how ves far short lo you fall, corto que you quedas, have has maximized the grace of God. maximizado, has And people hecho, call upon has the Lord. engrandecido la gracia de for Dios His y la grace. gente clama al Señor por su gracia. Come to the end of this sermon. Vayan al final del Come sermón, to Matthew chapter vayan 7 al and capítulo verse 7 de 13. Mateo, versículo 13. You remember last ¿Se night acuerdan anoche?
Dije que la predicación expositiva debe estar enfocada en el evangelismo, que debemos predicar el evangelio, pero más que eso, necesitamos invitar a la gente a que venga a Cristo. Debemos llamarlos a tomar ese paso de fe y entreguen su vida a Cristo. Observen lo que Jesús hace. ¿Quieren predicar como Jesús? Observa lo que dice en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Ese es un imperativo, es un verbo imperativo. Ese es un mandato. De nuevo, eso no solo es una opción, esa no es una sugerencia. Él está mandándole a sus oyentes. Entran por la puerta estrecha en este momento. Esa es la razón por la que al final de este capítulo, en el versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él está mandándoles, entren por la puerta estrecha. Cuando predicas el Evangelio, oro porque tú estés mandándole a la gente. Observen lo que procede a decir. Porque entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Él les advierte en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, no adopten su evangelio falso, va a condenar su alma. Y después Él les advierte en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo porque hiciste una oración no quiere decir que vas al cielo. Solo porque levantaste la mano y caminaste por el pasillo y firmaste una tarjeta no significa que vas al cielo. Solo porque haces una profesión de fe no significa que conoces al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Él dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, no unos pocos, no unos cuantos, muchos, multitudes enormes van a decirme en aquel día es el día final de juicio. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca tuve una relación con ustedes. Ustedes nunca se convirtieron, nunca os conocí. Sabía todo acerca de ti, pero nunca te conocí. De una manera personal, íntima, en una relación salvadora. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú no entras por la puerta estrecha, vas a apartarte al fuego eterno para siempre. Ese es un expositor, amigo mío. Así es como predicas como Jesús. Y después él pasa en el versículo 24. Habla de que si tú edificas o construyes sobre la arena, está por venir una tormenta en el último día y va a lavar, va a destruir tu vida. Más vale que construyas sobre la roca, porque cuando esa tormenta viene, la tormenta del juicio de Dios, va a revelar sobre qué construiste tu vida. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Él leyó el texto. Él explicó el texto. Él interpretó el texto. Él dio la interpretación apropiada. Y él inclusive expuso la interpretación equivocada que los fariseos estaban dando. Y después él aplicó el texto. Y él les mostró la relevancia en su vida. Y Él les mostró lo que deben hacer para responder de manera correcta a la palabra de Dios. Eso es todo lo que hacemos. Texto tras texto, tras texto, tras texto. 66 libros de la Biblia.
for the rest of your life. Para el resto de tu vida, por el resto de tu vida. It's an ocean of Es un truth, océano de so verdad, vast, tan vasto you'll never be able que to nunca swim to the other podrás side. nadar y llegar al So otro deep, lado. you'll never be able Es to un plunge foso to its depths. al cual nunca podrás llegar, a cuya profundidad nunca podrás llegar, al fondo del cual nunca podrás llegar. Seguimos predicando el siguiente texto y explicando el siguiente texto y aplicando el siguiente texto And moving on to the next y avanzando al texto que sigue. text. What an expositor Eso es lo is que un expositor es and what an expositor y lo que does. un expositor hace. Now, I've got 10 Ahora, minutes tengo before we 10 take a break. minutos antes de que tomemos un Can you give me descanso. 10 more minutes? ¿Me pueden dar 10 minutos más? You have no choice. No tienen opción, no tienen alternativa. Come to Acts chapter 2. Vamos a Hechos capítulo 2 And I want to start looking y quiero comenzar a ver at how Peter preached. a cómo Pedro predicó, How Peter preached on the day of cómo Pentecost. Pedro predicó en el día de Pentecostés. And this is going to be the Y outline este va a ser el bosquejo that you and I will que tú follow y yo vamos a seguir in our preaching. en nuestra predicación. You want to preach like ¿Quieres Jesus? predicar como Jesús? You want to preach ¿Quieres like Peter? predicar como Pedro? You want to preach ¿Quieres like Ezra? predicar como Esdras? You want to preach like ¿Quieres Moses? predicar como Moisés? Or you've O gotten in the wrong line. Te has metido en el camino equivocado. So I want you to see Entonces quiero que veas what Peter does. lo que Pedro hace. Will he come up with a new approach to preaching? Él va a inventar una técnica nueva de Peter, predicación. redefine ¿Acaso preaching? Pedro va a redefinir la predicación? Will Peter want to Bueno, be a Pedro contemporary quería ser communicator? un comunicador contemporáneo. Will Peter want to do drama? ¿Acaso Pedro va a querer hacer un drama, una representación Will Peter teatral? want to be a seeker-sensitive ¿Pedro va a preacher? querer ser un predicador que es sensible al consumidor? Will he stand up and tell ¿Se va a some poner de jokes? pie y va a contar unas bromas? No. No. Peter will do exactly Pedro va a hacer exactamente what his master did. lo que su maestro hizo y lo que los profetas hicieron. He will read the text. Él va a leer el texto, He will explain él va a the text, explicar el texto and he will apply y él va a the text. aplicar el texto. There is no other way to No hay otra manera de predicar. Notice verse Observa 16. el versículo 16. Really, it starts Realmente comienza in verse 14. en el versículo Let's 14. get a running start at Bueno, this. comencemos en esto. Demos algo de But contexto. Peter taking his stand with the Comencemos 11. aquí en el versículo 14. That's Entonces assuming Pedro poniéndose en pie con an los 11. Esto es authoritative posture. asumir una postura de autoridad. He raised his Alzó voice. la voz. That's what Ezra Eso es did. lo que Esdras That's hizo. what Moses did. Eso es lo que Moisés That's hizo. what Jesus Eso es lo que did. Jesús hizo. He didn't whisper. No He didn't habló mumble. en voz bajita. He No raised nada más his movió los voice. labios, sino que alzó la voz He declared y to les them, habló diciendo: men of Judea, varones judíos and all you y who live todos in los que Jerusalem, habitáis en Jerusalén, let this be esto known to os sea you. notorio Give heed to y my oíd words. mis palabras. The preacher El must predicador be heard. debe ser oído. And now verse 16. Y ahora el versículo 16. But this is what was Mas spoken esto of es lo through the dicho por el prophet profeta Joel. Joel. Notice what he does. Observen lo que hace. He reads Él the lee el text, texto, beginning in verse comenzando en el 17 versículo 17 and running through verse y hasta el 21 versículo 21. is a simple Encontramos reading una of the lectura text. simple of de Scripture. un texto de las Escrituras. It's such a God-centered Es passage. un pasaje tan centrado en Dios. I have taken a He pen tomado una pluma and drawn a circle y around he encerrado un círculo. every En un first círculo, person todo pronoun, pronombre de primera I, persona, yo, me, my. yo, mi, mis. These are all God Estos speaking. son pronombres que se refieren a As Dios. Peter reads Conforme Joel 2, Pedro lee verses Joel 2, 28 to versículos 32. 28 al 32. the real preacher El is verdadero God. predicador es Dios. It is God who Es is Dios speaking quien through está His hablando a word. través de su palabra. Peter is simply the Pedro mouthpiece. simplemente es el Peter vocero. is simply an Pedro echo simplemente es una cámara de eco. chamber. It is God who is Es speaking. Dios el que está hablando. Notice verse 17. Observen el versículo 17. I will pour forth Y of en my los spirit. postreros días, dice Dios, derramaré de mi Verse espíritu. 18. Versículo I will 18. in those days. Y de cierto sobre mis Verse siervos, 19. sobre mis siervas en aquellos días. Versículo 19. Daré prodigios arriba en el cielo. Este es Dios hablando. And so he comes to Entonces verse Él llega al 21. versículo 21. And it shall be that Y todo everyone aquel que invocare who calls on the name el of the nombre del Lord Señor will be será saved. salvo.
After he reads the Después de text, que lee el texto, what will he do? ¿qué es lo que va a hacer? You know what he's going to do. ¿Saben lo que va a hacer? He's going to do what Jesus Él va a did, hacer lo que Jesús hizo what Ezra and what Moses y lo que Esdras y Moisés hicieron. He's going to explain the Él va a text. explicar el texto. And this is the Y genius este of es what Peter el will do genio on de the lo day que of Pedro va a Pentecost. hacer en el día de He Pentecostés. will take verse Él va a 21 tomar el versículo 21 and he will open up y verse va 21. a abrir el versículo 21. That's what the Eso expositor es lo que el does. expositor hace. He opens Él up the abre text of el Scripture. texto de las Escrituras. And verse Y 21 en el says, versículo 21 dice, everyone who y todo calls on aquel the que name of the invocare Lord el will nombre be del saved. Señor será salvo. Here's the question. Aquí está la pregunta. What is the name of the Lord? ¿Qué es el nombre del Señor? Who is the Lord ¿Quién es el Señor? that people should call upon? Para que la gente invoque su nombre. Beginning in verse Comenzando en el 22 versículo 22 and running through verse y hasta el 36, versículo 36, he will now Él ahora interpret va a the interpretar name of el the Lord. nombre del Señor. He will give Él va a the dar name of the El Lord. nombre del Señor. He will Él va a explain explicar the name el nombre of the Lord. del Señor. This is Este the name es that el you nombre must call que upon, debes al que debes you are to be invocar saved. si vas a ser salvo. and he will now Y Él belabor ahora this. va a explicar esto con mayor detalle. Notice verse 22. Observen el versículo 22. Men of Israel, Varones israelitas, listen to these oíd words. estas palabras. That's how a preacher talks. Así es como habla un predicador. He must be heard. Debe ser oído. Jesus Jesús the Nazarene. Nazareno. That's the name of Ese the es el Lord. nombre del Señor That's the name Ese es that el you must nombre call upon to be que debes saved. invocar para ser salvo. Jesus the Jesús Nazarene. Nazareno. Beginning Y now in the comenzando middle of verse ahora 22, a la mitad del versículo and 22 extending through y extendiéndose hasta el verse versículo 36, 36, he will explain Él va a the explicar name of el the nombre Lord, del Señor, that he lived among us, que Él vivió entre that he nosotros, was crucified, que fue crucificado, that he was raised que from fue the dead, resucitado de los that he muertos, has ascended que to ha the right ascendido hand a of la God the diestra Father, de Dios el Padre, and God has y made him Dios Lord in le ha Christ. hecho Señor y Cristo. This is Este es the name el that you must nombre call upon, que debes invocar, the one who lived el among que us, vivió entre whom nosotros, God a attested quien to by Dios signs and dio, wonders and de quien Dios miracles, dio the testimonio one whom you crucified, con las maravillas, the one prodigios y whom señales God que Dios raised hizo from the entre dead, vosotros, al que the ustedes one who crucificaron, al has que Dios ascended to resucitó, al que ha ascendido al the cielo, one whom el que God Dios has enthroned ha coronado as Lord como over Señor heaven and sobre earth. el cielo y la tierra. This is the name, Este es el nombre Lord. del Señor. and I want Y you to quiero also que note también observen how he will use cómo Scripture Él usa las to Escrituras explain para Scripture, explicar las how Escrituras. he will use O cómo Él cross-references. usa referencias cruzadas. You remember yesterday ¿Se I acuerdan said que one of the ayer words dije que is una de las palabras paratyphemy, es paratítheme, which means to lo cual set quiere down decir side by side, colocar al lado de algo, to set down a colocar text un of Scripture, texto de las Escrituras then set down a y colocar una cross-reference, referencia and then cruzada another y text, después and otro then texto y another después text, otro texto and to set all y of the colocar todas las cross-references. referencias cruzadas, una al lado de la otra. After he reads Después de the que old él lee chapter Joel 2, capítulo 2, he will now él begin in ahora va a verse comenzar en el 17, versículo 17 and he will y quote él va a citar Psalm el Salmo 16, 16, verses 8 through versículos 11. 8 al 11. He won't paraphrase Él no it. va a parafrasearlo, He will read él lo the va a whole leer, thing. él va a leerlo en It su shows totalidad how well y he knew muestra the lo word of bien God, que conocía la palabra de that Dios, he had memorized que él the había word of God. memorizado la palabra de Dios And he now y él ahora reads lee Psalm el 16 Salmo and 16 sets it beside y lo Joel presenta 2, al lado de Joel 2 and uses Psalm y 16 usa el to Salmo teach the 16 para resurrection enseñar la of Christ resurrección de from Cristo the dead. de los muertos. Then he will Después come in él va verse 30. a venir en el versículo He 30 will throw down another y él va a verse. incluir otro versículo. It is found in Psalm Se encuentra en el Salmo 132, verse 132, 11. versículo 11. It is also in Psalm También está en 89, el Salmo verse 3. 89, versículo It 3. is also in También 2 está en Timothy, segundo de excuse me, Timoteo, 2 perdón, Samuel segundo de 7, Samuel 7, verse 12. versículo 12. He says, Él dice, God had sworn to Dios him with an oath Dios le había to seat jurado one of his descendants on his que de throne. su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esa es una cita directa de la palabra de Dios. La palabra de Dios simplemente está fluyendo de su boca. And then he Y comes después to verse él 34, llega al versículo 34
Y él cita el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una cita directa de la palabra de Dios. Y él está leyendo, inclusive la referencia cruzada, al citarla, para apoyar lo que él está diciendo. Él está usando escritura para interpretar las escrituras. Él está usando las escrituras para apoyar a las escrituras. Él es una Biblia caminante conforme está de pie ante el pueblo. Y después después de que él interpreta la Biblia, permítanme mostrarles una cosa más en el versículo 36. Él ahora resume su interpretación. Él de manera breve resume, así como el abogado que tiene una última oportunidad de dirigirse al jurado y de amarrar su argumento entero, de presentar todo de manera sintetizada. Y eso es lo que hace Pedro en el versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel. Esta es la manera en la que tienes que oírte cuando predicas. Tienes que ser dogmático cuando predicas. Tienes que estar seguro cuando predicas de que Dios, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La mención de Señor en el versículo 36 nos lleva de regreso al Señor en el versículo 21. Espero que lo vean. El Señor en el versículo 34 nos lleva de regreso al Señor en el versículo 21. Todo del versículo 22 al 36 es una exposición del nombre del Señor. Este es el nombre que debes invocar, Jesús Nazareno. Él no lo deja ahí. Él sigue hasta el fin. Y él ahora aplica la palabra de Dios. Observen el versículo 37. Al oír esto, y quiero decirles que ellos realmente recibieron un buen sermón. Se compungieron de corazón. Quiero decirles, solo la palabra de Dios puede traspasar el corazón. Es la idea. Solo la palabra, la espada de doble filo, filosa, puede penetrar el corazón. Solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más filosa, más importante que toda espada de que dos filos, puede penetrar el corazón. Y Pedro se había puesto de pie. Y él les había dado una muerte. Si Pedro se hubiera puesto de pie, les hubiera contado una serie de anécdotas para ponerlos a dormir y haber comentado acerca de la cultura y haberles contado unos chistes. Los corazones no habrían sido compungidos. Pero él desenfundó la espada y él metió la espada al corazón de la gente. Y ellos fueron compungidos de corazón. Y ellos interrumpen el sermón. ¿Alguna vez se te ha interrumpido en tu sermón? Que la gente ni siquiera puede esperar que llegues a la conclusión. Ellos tienen que tener el punto de acción ahora. Y por eso dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Los pecadores están haciendo aquí la invitación. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Está en el imperativo, en el modo imperativo. Es un mandato. Yo les mando en el nombre de Dios a que se arrepientan y que se vuelvan de sus pecados y se vuelvan al Señor, quien ha sido crucificado por sus pecados, quien ha sido resucitado para su justificación, quien está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y después noten el versículo 40. Y Pedro vuelve a entrar al sermón. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, continuaba exhortándoles. Esta palabra exhortaba es una palabra poderosa. Es una palabra exhortaba, esta palabra exhortaba, parakaleo. Significa instar, significa persuadir, significa rogar, significa
implorarle a la gente. This is where Aquí es en donde preaching goes la beyond predicación teaching. va más allá de la The enseñanza. teaching is La in verses enseñanza está en los 22 versículos 36. 22 al 36. The preaching La is in predicación verses está en los 38 versículos and 40. 38 al 40. Preaching stands on the La shoulders predicación of está teaching. sostenida sobre los hombros de la enseñanza. La predicación va más allá de la enseñanza. And so he Y exhorts entonces them, Él los exhorta and he says, be saved. y les dice, sean salvos, That's sed in the salvos. imperative. Eso está en el imperativo. Be saved Sed salvos from this perverse de esta generation. perversa generación. Listen, this Escucha, generation is esta going to generación hell. va al This infierno. generation Esta is generación perishing. está pereciendo. You need to be saved Necesitas from the ser eternal salvo destruction de la destrucción of this eterna generation de esta generación under the wrath of bajo God. la ira de Dios. R.C. Sproul has R.C. written a Sproul book. ha escrito un libro. The title of it El is título es Saved from What? ¿Salvo de qué? Question mark. Con un signo de We're interrogación. not saved No from somos salvos loneliness. de la, We're de la not saved soledad, from no poor somos salvados self-esteem. de una autoestima baja, We are saved somos salvados from the wrath of de la God. ira de Dios. We are saved Somos salvados by God, por Dios, from God. de Dios. And only Y God solo Dios can save us puede from salvarnos himself. de sí mismo. And it is God's Son Y es el Hijo de Dios who saves us quien nos salva from God's wrath de la ira de Dios through his sin-bearing death. con su muerte que Upon lleva el Calvary's pecado cross. en la cruz del Calvario. So verse 41 Entonces el says, versículo 41 dice, so then those who received his word, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. and that day there Y were se added añadieron aquel día como about 3,000 3,000 souls. personas. That is a Ese powerful. es un sermón expositivo poderoso. He did three things. Hizo tres cosas. These are the three things Estas son you las must tres do cosas que every debes time you hacer step in cada the pulpit. vez que entras al púlpito. Number one, read Número the uno, text. lee el texto. Number two, Número dos, explain the text. explica el texto. Number three, Número apply tres, the text. aplica el texto. If you wake up Si tomorrow tú te morning despiertas at mañana por la 2:30 in the mañana a las morning, 2:30 de la mañana, I hope you can espero hear que my little puedas voice. oír mi voz, Say, mi dulce read the voz text. diciéndote lee el texto, Explain the text. explica el texto, Apply the text. aplica el texto. I pray it's Oro in, it's porque in your head esté en and tu it can't get out cabeza of your y head. que no pueda salirse de tu cabeza. This is what every Esto es lo que preacher todo does. predicador hace. And if you don't do Y it, si tú no lo haces, you're not a preacher no of the eres Word un of God. predicador de la palabra de You're Dios. something else. Eres algo más. When we come back from Cuando break, regresemos I'm gonna después show del you what descanso, Paul did. quiero mostrarles lo que Pablo hizo. Guess what Paul did? Adivinen lo que Pablo hizo. He read the text. Él leyó el texto, He explained aplicó the el text. texto He applied y the aplicó el text. texto. Let's Leyó, take a- explicó let's y take a aplicó. short break. Tomemos un descanso corto. Let's take a 30-minute Tomemos break. un descanso We'll de be 30 back minutos. in 10 Regresaremos minutes after a 8. las 8:10. 10 minutes after 8:10. 8. God bless you. Que Dios los bendiga.